Muy buenos días. Siguiendo con el programa, tal como habíamos anunciado, hoy vamos a inaugurar las segundas jornadas del constitucionalismo de la paz. Les cuento un poco sobre las jornadas. El año pasado, en la Universidad de Zaragoza, constituimos una red de investigadores entre las universidades de Zaragoza, la Universidad Libre y la Universidad Militar Nueva Granada, de las cuales somos miembros los que constituimos la red, y ahora pues también con la Universidad de Valencia, que muy amablemente pues nos ha acogido y con la que también, como decía ayer, esperamos tener unas relaciones de cooperación y de investigación muy fructíferas de aquí en adelante. La red se reúne anualmente para debatir los temas que se han investigado durante el año. Este es pues nuestra segunda reunión, nuestro segundo encuentro anual, y le hemos denominado a estas reuniones el constitucionalismo de la paz, haciéndole honor al proceso a la transición hacia la paz que inició Colombia, como les comentaba ayer también, desde la Constitución de 1991, que consideramos en Colombia como una constitución de paz, por oposición a la constitución anterior, que era una constitución de guerra. Efectivamente, para nosotros la Constitución del 91 es una constitución que da muchísimos elementos para que podamos alcanzar la paz. Y de ahí el nombre de estas jornadas. Bien, en cuanto al desarrollo del día de hoy, ha habido unos pequeños ajustes en el programa, pero en la mañana se conserva la estructura como las habíamos organizado. En primer lugar, va a intervenir el profesor José Ignacio Lacasta, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, quien es además nuestro coordinador general de la red de estudios comparados que les comentaba. Él va a intervenir con una conferencia magistral sobre la memoria fracturada en Colombia. Luego vamos a tener las intervenciones sobre derecho a la paz y constitucionalismo, en donde va a intervenir el profesor Francisco Palacio Romeo de la Universidad de Zaragoza, el profesor Rubén Martínez Dalmau y yo misma, y ya a continuación pues indicaremos qué intervenciones vamos a hacer cada uno. Y luego ya por la tarde van a intervenir los profesores Sergio Matías, Amparo Zárate, Miriam Barón y Sergio Néstor Osorio. Luego ya les indicaré cuáles son los temas que van a tratar cada uno. De manera que esa va a ser la estructura del día de hoy. Por la mañana, tal como habíamos indicado, y por la tarde tendremos esa variación en los intervinientes. Luego les indicaremos las horas y los temas que cada uno va a tratar. Bien, entonces sin más, empecemos con la conferencia magistral a cargo del profesor José Ignacio Lacasta Zabalza. Buen día, buenos días. Bien, esto es un congreso ayer y hoy son unas jornadas. Entonces me voy a permitir, antes que empezar mi exposición, comentar algunas cosas del congreso de ayer, al que asistí con mucho gusto, muy cansado, pero con mucho gusto. Bueno, me pareció magnífica la exposición de Carlos de Cabo, a quien conocí hace muchos años. Me gustó que destacó el carácter hermético de Hegel, quizá por una obra de Jacques Stone que se llama Hegel Secreto, Hegel Secret en francés, donde se destaca que Hegel era miembro de una logia masónica, era masón.
en contacto con la logia Tres Hermanas, a la que pertenecía también Benjamin Franklin, como dato curioso. Bien, me gustó su presentación de Hegel realista y no según el tópico idealista, y me gustó en general todas las referencias culturales que hizo de manera, ese sí, magistral el profesor Carlos de Cabo. Bueno, luego de la intervención de Rubén Martínez Dalmau me quedo con una intuición que es que si hubiera existido un tribunal constitucional en Venezuela, eso hubiera ayudado bastante a racionalizar el desmadre constitucional que ha habido en Venezuela. Yo no tengo pruebas, me pasa como él, no tengo pruebas empíricas, pero estoy muy de acuerdo con esa idea. Y luego de la intervención de Francisco Palacios, para mí siempre Paco Palacios, igual si se me escapa Paco y no Francisco o don Francisco, pues es que ha sido alumno mío. Ha sido alumno mío, entonces, bueno, ayer lo recordó él. Me gusta esa conclusión de ojo con las asambleas constituyentes. Ojo porque en Colombia a lo mejor resulta que en la asamblea constituyente tiene mayoría la ultraderecha. Si llamamos ultraderecha al uribismo, a todo lo que es el uribismo, y ganan las elecciones y además están de acuerdo con esa idea. O sea que ojo. Bien, me van a perdonar el profesor James, el profesor Sergio Matías y Melbaluz Calle, que además en la vida real es mi mujer. Me resulta rarísimo verla aquí moderándome, corrigiéndome y todas esas cosas. Digo, no sé cómo lo voy a llevar ese asunto. Bueno, bien lo voy a llevar. Bueno, bueno, hay que tener cuidado, sí. Bueno, me van a perdonar los tres porque voy a repetir cosas que ellos consideraron ayer, los tres. Bien, la memoria fracturada en Colombia. Bueno, esta exposición, esa parte, eso es una parte de mi exposición general. Digamos que es el centro de la exposición. Pero antes yo tengo que hablar, porque debo hablar de la memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? ¿Cuáles son las corrientes universales de la memoria histórica? Porque colombianos y españoles tenemos que ver con el mundo y que tenemos que ver con el pensamiento y la cultura universal, y vamos a ver cómo se engarzan allí en la cultura universal nuestras preocupaciones. Primero vamos a ver eso, la memoria histórica en el plano universal. Después vamos a hablar un poquito de España, no para poner bien a España, ciertamente. Algún malintencionado dirá, este señor es navarro y se le ve el plumero. No, pero aparte de eso, que también me influye, claro, pero no es lo más decisivo. Voy a criticar a España con la memoria histórica, claro, porque no voy a elogiar lo que es en el mundo una anomalía. España, en cuanto a la memoria histórica, es una anomalía. Y a partir de ahí lo voy a comparar con Colombia, porque esto es una perspectiva comparatista, y para no poner bien a España y para no mirar por encima del hombro a nadie, sino con la natural modestia, con la natural igualdad y fraternidad con la que se debe mirar a Colombia. Bien, voy a empezar con la memoria histórica en el plano universal. ¿Cuándo se forma la idea, el concepto de la memoria histórica? La memoria histórica se forma, como dice todo, ¿no?, con los monumentos a la atrocidad, los monumentos mundiales a la atrocidad, mayores monumentos que las dos guerras mundiales, pues es difícil. Bueno, si acaso la bomba atómica
contra Hiroshima y Nagasaki figuraría también de pleno derecho en esas atrocidades y algunas otras más. Pero si miramos el Holocausto, por ejemplo, el Holocausto se produce al abrigo, al calor de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo nace exactamente en el tiempo esta idea de la memoria histórica? Nace en la Primera Guerra Mundial. Nace cuando comienza a surgir la idea de genocidio, a la vez que la idea de genocidio. ¿Cuál es la primera noción mundial de genocidio? Hace poco comentábamos algo de esto, pues la primera noción de genocidio que tiene el mundo es la de Armenia. El sacrificio de 1 millón y pico, no recuerdo cuántos, armenios del pueblo armenio, hijos e hijas del pueblo armenio, que fueron sacrificados por el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces empieza a preocupar esto. ¿Por qué? Porque resulta que Turquía, causante del genocidio, jamás reconoció, ni aún hoy reconoce el genocidio. Hoy, por presión europea, sobre todo, ha llegado a reconocer los desplazamientos forzados, textualmente. Pero no desplazamientos forzados de cientos de miles de personas. Pero ¿por qué se ha sabido el mundo el genocidio armenio? Bueno, yo estuve en tiempos de Gorbachov en el Museo de la Memoria Histórica de Yerevan en Armenia, y allí tienen detalladísima toda la información del genocidio, incluso con muchísimos nombres de las víctimas por orden alfabético. Bien, esto se recuerda por varias cuestiones, varios factores. El primero de todos, la minoría armenia, siempre son minoría, los armenios. Eran minoría en la Unión Soviética, minoría en el Imperio Otomano, en el Imperio Turco, minoría en el mundo, pero es una minoría muy poderosa intelectualmente, culturalmente y económicamente. Que claro, lo económico en la vida pues siempre pesa lo suyo, claro. Por ejemplo, un caso español, de armenio español, el tesorero del Real Madrid. El Real Madrid para mí no es un ejemplo de nada, cuidado. Pero, bueno, como navarro que soy, podéis colegir que no, mis simpatías no van por ahí. Claro, el tesorero del Real Madrid, señor Saporta, que era judío armenio, las dos cosas, era un hombre poderosísimo, riquísimo, además también, y formaba parte de esa minoría. Minoría que en Francia se asienta de una manera muy fuerte y tiene unos personajes también archiconocidos. Por ejemplo, el cantante Charles Aznavour es de origen armenio, y gente riquísima y culta y bueno, todo eso. Pero sobre todo ha tenido la minoría armenia, ha tenido como valedor de siempre con este asunto del genocidio al Vaticano. El Vaticano desde el principio hizo suya la causa armenia. No hizo suya el Vaticano la causa de los republicanos españoles. No. Hizo suya la causa de los armenios. ¿Por qué? Porque la Iglesia armenia, perdón por la expresión, es un poco vulgar, la Iglesia armenia está homologada con la católica. La Iglesia católica siempre ha considerado a la Armenia una iglesia hermana en todo, hermana desde la perspectiva teológica, litúrgica, convicciones, valores, todo, absolutamente. Y el católicos, que se llama así en griego, que es el Papa de los armenios, se declara mutuamente hermanos con el Papa, con el sumo pontífice. Ese es el protocolo,
son hermanos en el protocolo el Catholicos y el Sumo Pontífice Católico. Entonces tienen un valedor de primera y además un valedor muy insistente. Desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora, el Vaticano y el Papa Francisco también, con el asunto del reconocimiento del genocidio armenio. Los alemanes han mantenido la actitud, no sé si la gente joven lee la Biblia o no la lee ya, me parece que no, con sus pros y sus contras del asunto. Alemania ha jugado el viejo papel de Poncio Pilatos con este asunto, porque como era aliada de Turquía en la Primera Guerra Mundial, pues no quiso reconocer nunca el genocidio. Bien, en el año 2015, por esa razón alemana, en el año 2015, los órganos de Europa, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo también, han exigido a Turquía que reconozca el genocidio, cosa que no ha hecho. Bien, ya se empieza a hablar constantemente de genocidio, que es, en la definición actual, y lo podemos utilizar de manera retrospectiva, una destrucción planificada y sistemática de etnias o grupos nacionales por motivos religiosos, ideológicos, políticos, etc. Destrucción planificada, sistemática de grupos nacionales. Y yo cuando explico esto en clase, les pregunto a mis queridos alumnos españoles, les pregunto, ¿y qué decimos de la ley de represión de la masonería y el comunismo que dura desde 1940 a 1962, 22 años? Se me quedan, no conocen la existencia de esa ley que es la legislación española, y les digo yo que eso es una legislación genocida, por motivos religiosos, los masones, y por motivos ideológicos y políticos, los comunistas, porque además incluía la pena de muerte que se aplicó de manera generosa, como todo en el franquismo, que entró fusilando y se fue fusilando, de la única manera que sabía actuar con los disidentes. Bien, el genocidio es una noción que siempre acompaña a la memoria histórica, como he intentado demostrar con el caso español de la ley de represión de masonería y comunismo. Entrecruzado con este factor, con el factor del genocidio y la atrocidad, está el desarrollo intelectual del concepto de memoria. El concepto de memoria que pasa a la memoria histórica. Primero, antes que ser memoria histórica, porque la memoria histórica exige memoria colectiva o memoria social, no es memoria individual. Pero primero, en el plano filosófico, tenía que venir una rehabilitación de la memoria, cosa que se produce a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Primero de todo con la obra de Henri Bergson, de Bergson se suele decir en castellano. Bergson tiene un par de libros dedicados a este asunto desde la perspectiva de la memoria subjetiva, de la memoria del sujeto individual, pero ha roto con una tradición. Desde el siglo XVI, desde luego el humanismo, la ilustración, el siglo XVII también, del que hablaba ayer Carlos de Cabo, todos esos siglos tienen un rechazo portentoso y ostensible a la memoria. La memoria es una facultad de segunda categoría, no se puede comparar con la inteligencia, con el entendimiento, con la imaginación. Es propio de una enseñanza escolástica que se rechaza cabalmente. Entonces llega Bergson y dice, no.
La memoria es algo importantísimo. La memoria es, su definición, un enriquecimiento gradual del yo. En una frasecita cortísima crea un problema filosófico de primer orden. Es decir, el sujeto no puede vivir, ni puede explicarse, ni puede tener identidad sin la memoria. Entonces nace una discusión que es si es válido o no intercalar el pasado en el presente. Se queda ahí la cosa. Y viene otro autor francés también, Durkheim, o Durkheim, como se dice vulgarmente en España, Durkheim, que es uno de los creadores, inventores de la sociología como asignatura y materia. Entonces, Durkheim investiga, son trabajos de campo los que realiza, investiga sobre un concepto muy francés que se llama les mœurs, que se suele traducir en castellano, mal traducido, por costumbres, las costumbres. Pues no son las costumbres porque les mœurs incluyen la opinión pública. Y la opinión pública no son costumbres solo, son hábitos, estilo, moda, la moda, porque es el primero que realiza trabajos de campo sobre la moda, y entonces la memoria, lo que los franceses piensan de sí mismos, que ahí van Le Meur, entra en juego en esa reflexión la memoria. ¿Y de qué somos? ¿Por comparación con qué? Con nosotros mismos. Por ejemplo, trabaja la alimentación. Los franceses se alimentan mal, bien, regular, han mejorado en la alimentación, tienen déficit de frutas y verduras, como gran parte de Europa, no tienen déficit de vino, precisamente. Los franceses, bueno, todo eso estudia Durkheim y dice, ¿por comparación con qué? Con los franceses anteriores, que se alimentaban peor, mucho peor, porque había hambre todavía en Francia, porque se ha empezado a comer de manera general muy tarde, en los años 20 del siglo XX, porque no se ingería jamás. Ahora se ingieren pocas, ¿no?, frutas y verduras, pero es que antes nada, en absoluto. Solo pan y vino, donde alcanzaba el pan y el vino. Bueno, la memoria juega un papel de primer orden en las reflexiones sociológicas. Entonces, un discípulo de los dos, discípulo directo, que es Maurice Halbwachs. Maurice Halbwachs es el que crea, y a partir de él se habla ya de memoria histórica, es el que crea el concepto de memoria social o memoria colectiva, con una tesis siempre muy discutida, que es la siguiente. La memoria no es sino colectiva. Todo recuerdo es compartido. Todo recuerdo, es decir, el ser humano lo primero que hace es estar en una familia o en una escuela. Entonces sus recuerdos no son los de John Locke, dice Maurice Halbwachs, de la memoria única e intransferible. No, la memoria desde niños es compartida. Y la explicación que damos a las cosas siempre es compartida. Entonces él crea, bueno, su libro, que es os lo recomiendo vivamente, traducido al castellano. Por cierto, aquí interviene Venezuela, porque es la Universidad Central de Venezuela la que potencia esta traducción. Se ve que les interesa la memoria histórica en Venezuela mucho. Los marcos sociales de la memoria. Está traducida al castellano en edición de Anthropos y Universidad Central de Venezuela. Bien, Maurice Halbwachs crea esa noción y esa discusión, porque a partir de entonces se empieza a discutir eso. En España, por ejemplo,
Álvarez Junco y Santos Juliá dicen que no existe la memoria histórica, que es una noción arbitraria, que es redundante, dice Álvarez Junco, reiterativa, y que en realidad es una manera parcial y subjetiva de ver la historia. A lo que se oponen Álvarez Junco y Santos Juliá es a las políticas públicas de recuperación de la memoria. A lo que se oponen es a la memoria antifranquista. Hay que decirlo así de claro. No, porque eso crea argumento que nos sale a los españoles hasta en la sopa. Porque si se recuerda, se reavivan los odios. Bueno, y si no se recuerda, más. Porque uno está de mal genio toda la vida, cuando le cuentan mentiras de lo que era el pasado. No. Primero, cuando nos ponemos del lado de las víctimas, lo primero que hacemos es hablar de verdad, que es lo que más quieren las víctimas, el reconocimiento de la verdad. Es mentira que quieran subvenciones y dinero, eso va siempre en segundo plano. En primer plano va la verdad. Entonces la memoria histórica sí que existe, sí que es necesaria, y ahora voy a entrar con una definición de la memoria histórica. Visto el entrelazamiento entre lo cultural, Bergson, Durkheim, Hallwachs, y el genocidio y la atrocidad que se cruzan en el tiempo, porque Hallwachs los entrecruza. Él mismo, Maurice Hallwachs, era miembro de la resistencia francesa. Él y su hijo fueron detenidos, y desde aquí les va un homenaje a los dos, fueron detenidos por la Gestapo y llevados al campo de concentración y exterminio de Buchenwald, donde murió Maurice Hallwachs. Es decir, que él era un teórico y un práctico de la memoria histórica. Bien, a partir de Hallwachs se crea ese concepto de memoria colectiva, entrecruzando las ideas del genocidio con las ideas filosóficas de Bergson, Durkheim y la necesidad de una memoria colectiva. Vamos a la definición de memoria histórica. Memoria histórica, lo primero de todo, y ahí enlazo un poquito, solo un poquito, con Álvarez Junco y con Santos Juliá en este aspecto. Con Álvarez Junco en otros, pues coincido bastante en otros, pero en la memoria histórica no. La memoria histórica, primero de todo, es historia. Es historia, porque es una racionalización del pasado. Por comparación, quizá no tan documental como la historia académica, como la historia oficial, como la historia escrita. Y quizá también donde entran más emociones y pasiones por la lucha política, porque es un objeto de lucha política la memoria histórica, más que en el campo de la historia académica. Pero es primer aserto, primera afirmación, es historia, racionalización del pasado. Segunda cuestión, no es una historia cualquiera, es una historia sin impunidad. Esto es lo que la distingue de la historia oficial académica y lo que cabrea a los señores Santos Juliá y Álvarez Junco, porque es una historia sin impunidad. Una historia sin impunidad exige saber que ha habido crímenes, cuáles han sido los crímenes, reconstruirlos, porque la verdad es el primero de los propósitos de la memoria histórica, y por lo tanto, si se reconstruye la verdad, no hay sitio para embellecimientos, eufemismos, disfraces. No. Aquí se fusiló a tanta gente. Si hablamos de Colombia, hablamos de Bojayá, aquí murieron asesinados 70 y tantas personas. Pero oiga, hablemos también de Mapiripán. ¿Cuántos murieron en Mapiripán? Y esa es la verdad. La verdad colombiana se construye con las dos masacres, no con una. Que
Esa es la memoria fracturada colombiana, de la que hablaré un poquito más adelante, ¿no? Reconstrucción de la verdad. Historia sin impunidad, segundo rasgo. Tercer rasgo, profundamente ético. Una historia, como es sin impunidad, lo es con responsables y responsabilidades. Si se ve que ha habido un crimen de lesa humanidad, eso no puede quedar impune. Hace poco una juez de España, de Soria, descubrió el cadáver de un... Bueno, descubrió su familia, como pasa siempre, y lo llevaron al juez, el cadáver de su abuelo, fusilado en 1936. Entonces dice, este fusilamiento se produjo al calor o en el contexto de crímenes de lesa humanidad habidos en Soria. Pero, dice, este crimen en España ya ha prescrito. Así, en el mismo párrafo, el caso Diosdado andaluz. Esto está producido con otros crímenes de lesa humanidad, pero en España ya ha prescrito. Es decir, que en España los crímenes imprescriptibles prescriben. Un crimen de lesa humanidad no prescribe en el mundo. Eso lo dice una juez. Y eso es lo que pasa en España. ¿Por qué prescribe? Por la Ley de Amnistía de 1977, de la que hablo a continuación. Bueno, historia sin impunidad, historia con responsables, historia con victimarios y víctimas. Nunca se pueden poner a la misma altura los victimarios y las víctimas, jamás. La Ley de Amnistía española de 1977 pone a la misma altura a los torturados que a los que torturaban. A la misma. Todos amnistiados. Los que estaban en el Estado y los que sufrían al Estado. Era lo mismo. El otro día vi un programa en el Canal 6, que suelo ver frecuentemente, sobre todo cuando me deprimo, pongo ahí a ver si me da un poquito de marcha, como se dice vulgarmente. Bueno, vi un programa sobre la Ley de Amnistía y el chico que lo hacía con la mejor voluntad, era muy joven, pues era un ignorante. Un ignorante decía, bueno, claro, se amnistiaron los crímenes de ETA. Los crímenes de ETA, ¿cuántos crímenes de lesa humanidad de ETA había ahí? Hay que cuantificarlos, porque si los había poquísimos. ¿Cuántos crímenes de lesa humanidad había por parte del Estado? Cientos de miles. Porque la tortura en España, bueno, aquí lo saben muy bien en Valencia, los que tengan memoria, aquí había un torturador muy famoso, Ballesteros, que luego fue jefe de la Policía Democrática. Saben que aquí la regla era la tortura y no la excepción. Era la regla. Entonces todo eso amnistiado y se pone a la misma altura que los derechos fundamentales de asociación, que era delito de asociación ilícita, derecho fundamental de expresión, de libertad de expresión, que era propaganda ilegal, la huelga era delito de sedición en tiempos de Franco. Entonces se amnistía todo eso y se pone a la misma altura que la tortura, las desapariciones forzadas. Por cierto, ¿cuántas desapariciones forzadas hay todavía sin resolver en España? ¿Lo sabe alguien? 114.000 y pico. Según la ONU, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, España es el segundo país del mundo en desapariciones forzadas. 114.000. Después de Camboya, justo después de Camboya. Más, para que no lloren tanto los colombianos que siempre dicen Colombia, más que Colombia. 114.000. Se dice pronto. Y que no piense nadie, dice, la guerra, sí, la guerra. Y lo que viene después. Porque hay muchísimas desapariciones forzadas después de la guerra, que no se han resuelto. Bueno, ese es el asunto
ya veis, hemos entrado con la verdad, que es el punto número 1 de la memoria histórica, definida así: historia, historia sin impunidad, historia con responsabilidades y responsables, con victimarios y víctimas, e historia sobre todo al servicio de las víctimas, indudable. Ahí nace, por eso nace la memoria histórica. Dice, bueno, esto se ha discutido, yo digo, en España lo discuten Santos Juliá y Álvarez Junco sobre todo. De Santos Juliá no me extraña, de Álvarez Junco sí me duele por la proximidad que tengo en otras muchas cuestiones con el pensamiento de Álvarez Junco. Pero lo que no quieren y no se atreven es a que se hagan cuentas públicas del franquismo. A estas alturas, pues ya estamos en el siglo XXI, y como se descuiden, no solo se ha muerto el franquismo, todos los del franquismo, sino que los antifranquistas somos ya unos diplodocus y nos morimos cualquier día también, y nos morimos todos y ya se acabó el asunto. Pues no, eso hay que resolverlo. ¿Qué importancia tiene esto? Vamos a entrar con un baño español. En España hay una hostilidad completa. La misma definición de memoria histórica es rechazada por el actual gobierno. Palabras de Mariano Rajoy en las campañas electorales: ni un duro para la memoria histórica. Bueno, pues ni un duro para la memoria histórica quiere decir ni un duro, porque en los presupuestos no está la memoria histórica. Y el caso Diosdado andaluz de Soria, las nietas son las que pagan todo, absolutamente. Y el juez, la juez en este caso, porque no tiene más remedio, porque tiene el cadáver en su jurisdicción y no tiene más remedio que pronunciarse. Pero se pronuncia de no muy buen grado. No le hace ninguna gracia que eso le caiga a la juez. En lugar, ahí veo estudiantes que se lo saben de memoria, seguro, el artículo 9.2 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 9.2 de nuestra Constitución? Las obligaciones de los poderes públicos. Dice, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, remover los obstáculos y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y entonces resulta que en España hay 3 memorias oficiales, 3 además jerárquicas, jerarquizadas. La primera memoria, lo que llama Todorov la memoria superlativa, que está por encima de todas las demás, en España son las víctimas de ETA. A mí me parece muy bien que estén las víctimas de ETA, pero a continuación, segunda división, las víctimas yihadistas, del yihadismo, las víctimas de los atentados de Madrid, a las cuales se les ha tratado como de segunda división. Ellas se quejan y se quejan con toda la razón. Y luego tercera división, ahí jugamos los antifranquistas y republicanos en tercera división, porque no hay ni un duro para nuestra memoria. También hay que criticar aquí a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica todos los años, todos, y hace muy bien, por cierto, yo lo exalto eso, ejerce su memoria histórica, eleva a los altares a las víctimas de la guerra civil fusiladas, se dice por la República, mentira, fusiladas en zona republicana, porque se sabe quiénes eran los autores de los fusilamientos. Y los autores de los fusilamientos mayoritariamente
fueron los anarquistas. Cada cual tiene su pecado, pues ahí está, que los ponen generalmente muy bien en la historiografía, pero al calor del anarquismo libertario se fusilaron 8.000 sacerdotes y monjas. Entonces la Iglesia todos los años, con 8.000, pues fijaros, todos los años puede darnos 8, 10, 14, 7, todos los años, venga, y dale, subiéndolos a los altares. No ha tenido ni un gesto, y esto he podido discutirlo yo con sacerdotes. He dicho, vosotros lo primero que tenéis que hacer es mirar el Evangelio, donde dice en la P de prójimo y en la G de gentiles, para saber lo que es un republicano español, fusilado por los vuestros en la guerra civil, porque cruzada se llamó a ese exterminio, les llamó la Iglesia. Entonces, ni una mirada para los fusilados republicanos y a los altares a los suyos. Esa es la actitud que tiene la Iglesia, que hace un daño, por cierto, con esto tremendo. Además, cuando se discute con ellos, se piensa que uno no va a criticar el exterminio de curas y monjas. Pues a mí me parece una barbaridad esas, que hizo un daño a la República, además, tremendo. Parece una barbaridad que cualquier persona que tenga criterios humanistas tiene que criticar eso. No, pues se critica eso, pero se critican los muchísimos más fusilados republicanos, claro, eso, así es la cosa. Bueno, la memoria constitucional española está fragmentada y esto ahora os puede interesar, este asunto. Esto está detrás, no es la causa principal, pero sí que es lo que diría Marx, una condición dada, un contexto que explica nuestros problemas entre Cataluña y España y el resto de España, o que explica también, y yo soy navarro, que nos sucede a vascos y navarros también con el resto de España, que es el asunto de la memoria. En el preámbulo de la Constitución española, si lo leéis, bueno, me imagino que tan jóvenes lo sabéis de memoria, el preámbulo. Bueno, el preámbulo de la Constitución española no dice absolutamente nada del régimen de Franco. Es decir, no, había una dictadura. Fijaros que es una cosa fácil. Es tan fácil que este año lo ha dicho el rey. El rey Borbón ha dicho que lo de Franco era una dictadura. Hombre, pues si hasta el rey lo ha podido decir, se puede decir, está permitido. No hay un rechazo de la dictadura en el preámbulo y sobre todo no hay una afirmación de la Constitución legítima y legal, porque era una Constitución normativa de 1931. Bueno, esto se discutió en el proceso constituyente y dijo la derecha española, como se discute, como eso pase al texto constitucional, nos vamos y rompemos la comisión constituyente. Entonces, discutieron Tierno Galván y Fraga Iribarne. Bueno, entonces se retiró eso. ¿Y qué tiene que ver esto con Cataluña y España? Pues que en Cataluña todo el mundo da por supuesto la legitimidad republicana, la legitimidad de la Generalitat y la ilegitimidad del régimen de Franco. Esa es la memoria social y colectiva catalana. Memoria social y colectiva que no existe en España. Está fracturada. Esa memoria la tenemos los antifranquistas. Pero lo que es el conjunto de la sociedad, no me hables de eso que desata odios. Punto. No se puede hablar de eso todavía. Ni un duro para la memoria histórica. Ahí está una fuente de problemas. Yo abogo por una España en la que tengamos la misma memoria constitucional. La misma. Es decir, rechazo de las dictaduras, de la de Franco y todas, y afirmación de nuestro pasado legítimo. Pasado legítimo en la República. Guste, disguste o lo que sea. Eso es así. Y es una derogación por las armas
de una constitución legítima ese asunto. Bueno, eso no se ha resuelto. Los nacionalismos periféricos de los que me tocan en mi tierra también lo tienen esto. Bueno, esto es el ABC de la visión de ellos del mundo. Bueno, que lo legítimo era la República y el Estatuto de Euskadi y lo ilegítimo era el 18 de julio. Bueno, pero bueno, pues claro. Pues ese claro no está claro en España. Entonces, además no está claro en España y se tiene una actitud hipócrita y vergonzante. Os voy a leer la disposición transitoria segunda de la Constitución española. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice lo siguiente: los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten al tiempo de promulgarse esta Constitución, fijaros bien, que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía. ¿Cuándo es ese pasado? La República, la Constitución del 31. Los proyectos de estatuto desarrollan la Constitución de 1931. Luego, al final, no hay más remedio que tener que reconocer algo obvio, que es la legitimidad de la Constitución de 1931. Esto hay que resolverlo para que tengamos una misma memoria en los puntos esenciales y no haya tanta contradicción entre nuestros nacionalismos históricos y periféricos y el nacionalismo español. Y esto es la primera medicina que tiene que tomar el nacionalismo español excluyente, que yo no lo soporto. Estos días han sido insoportables para mí. Para un navarro esto es, bueno, pero vuelta otra vez a lo mismo que bueno, me parecía espantoso. La primera medicina que tiene que tomar ese nacionalismo español es esta: legitimidad de la República y la Constitución e ilegitimidad del régimen de Franco y la dictadura, como hace vergonzantemente la Constitución española. Los territorios que en el pasado, no, bueno, más fácil decir la Constitución de 1931, hombre. Bueno, vamos a pasar ya a Colombia. Pero Colombia tiene mucho que ver con todo esto, claro. O sea, Colombia tiene que ver con la forja del concepto de memoria histórica y con también, me gusta compararlo con lo que tiene de bueno Colombia, con lo que tiene de malo España. Me gusta compararlo. No solo al revés, no solo al revés. Bueno, no me gusta ese complejo de los colombianos que todo funciona mal en Colombia, porque no es verdad. Y aquí el primer criterio es verdad. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Colombia? Lo primero de todo, el concepto de memoria histórica en Colombia tiene prestigio oficial. Hay un Centro Nacional de la Memoria Histórica, muy documentado. Hay un registro único de víctimas también. Por cierto, la cantidad que la tengo apuntada por ahí es espeluznante, porque son 6 millones, no sé cuántas, no me acuerdo cuánto, bueno, más de 6 millones de víctimas. En eso superan a cualquiera. Pero la memoria histórica tiene prestigio oficial. Hay 6 museos de la memoria histórica en Colombia, que no me pregunten dónde están, pero hay 6, lo he leído de un informe. Y además se han hecho, como dicen en Colombia, semilleros, aquí decimos seminarios, que es lo mismo, talleres en la Universidad Nacional, varios talleres sobre los museos de la memoria histórica. El lenguaje periodístico, que esto es muy importante, porque aquí los periodistas se dividen en detractores y defensores de la memoria histórica. Allí no hay ningún detractor de la
memoria histórica. La memoria histórica es un valor positivo incorporado a la cultura política cotidiana colombiana. Otra cosa es cómo se ejerce, que eso es la memoria fracturada, que es con lo que voy a entrar. Pero lo que es el marco general no tiene que ver nada con España, con el vilipendio cotidiano que tenemos algunos que sufrir por la expresión memoria histórica, que algunos graciosos te dicen, pues si es memoria no es historia, porque no puede ser memoria y historia, las dos cosas a un tiempo, historietas, cuando todo el mundo sabe lo que es. Bien, vamos a seguir con Colombia, ese reconocimiento oficial. Pero llegamos aquí y mi tesis es la de la memoria fracturada. No hay, y yo creo que esto, que lo han señalado algunos autores como el jesuita de Rux, al que sigo yo muchísimo, todos los jueves en El Tiempo, el jesuita de Rux, Francisco de Rux, esto es lo que señalan como uno de los principales, si no el principal problema de Colombia, problema cultural, político, moral, electoral y de todo. Bien, ¿qué ocurre con esto? Hubo un plebiscito, me imagino que sabréis, todo el mundo sabe ese plebiscito que perdió el sí a los acuerdos de La Habana, perdió por unas decenas de miles de votos y quedaron 6 millones a un lado y otros 6 millones al otro. Y 62,43% de abstenciones. Por lo tanto, la legitimidad de la legitimidad de los referéndums en general hay que darle vueltas a eso. No es una pócima mágica un referéndum. Se vota y ya está. No. Cuidado que un referéndum puede salir como salió este por sitios insospechados y no positivos. Y ahora voy con los que ganaron, que estos los causantes de esta fractura de la memoria. El lema central de esa posición, de esa perspectiva, encabezada entre otros por Álvaro Uribe Vélez, es el siguiente, el lema que sobre el papel yo estoy de acuerdo con él. Dice, paz sin impunidad. Ah, estupendo. Paz sin impunidad. Es la memoria histórica encarnada en un lema. Paz sin impunidad. ¿Qué ocurre? Que ellos solo hablan de una impunidad, que es la impunidad de la guerrilla. No existe para ellos la impunidad de los paramilitares que ellos mismos, cuando estaban en el gobierno de la nación, fomentaron con las leyes de justicia y paz, cosa que vamos a ver más en detalle. Bueno, paramilitarismo. Hay algunos autores, por ejemplo, una periodista que tiene una fuerza en Colombia digna de mejor causa y que además es española, y que eso me evita tenerme que enfrentar o confrontar con colombianos, porque le doy muy a gusto a esta española y muy fuerte por lo que dice, en Colombia ya no hay paramilitarismo. No hay paramilitarismo en Colombia, dice. No hay, dice que no hay. Dice más, claro, o sea, las personas que mueren todas las semanas asesinadas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, ¿quién los mata? Matan los paramilitares. ¿Qué son las BACRIM, las bandas criminales? ¿Qué son los urabeños, los rastrojos, el clan del Golfo que se habla ahora? El clan del Golfo.
pues todo eso son restos armados hasta los dientes porque no entregaron las armas, sino como se dice en Colombia, esto la idea la tomo yo de la opinión pública colombiana, entregaron las armas viejas y las peores armas, se quedaron las buenas, los paramilitares. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el paramilitarismo? Con el paramilitarismo ocurre, se ha estudiado con detalles por parte de Dídima Navarro, se llama, una profesora, y dice que hay 288.000 víctimas de los paramilitares. Claro, para no existir son muchas víctimas, 288.000 víctimas de los paramilitares. Es decir, si se busca en los registros de las decisiones judiciales, es dificilísimo encontrar una sola sentencia que condene a los paramilitares. Sí que hay alguna. Por ejemplo, el director general del DAS fue condenado a 18 años de inhabilitación por crear grupos al margen de la ley. Eso es el paramilitarismo de retrato robot. Pero esa sentencia no es única, pero es casi única, porque no hay condenas generales a los mantenidas a los paramilitares. Bueno, entonces, paz sin impunidad, pero con impunidad hacia los paramilitares. Y a mí el hecho de que no condenen nunca a los paramilitares me lleva a un problema moral colombiano fortísimo. Y es que hay un sector de la población que cree que no está mal, que el fin justifica los medios. Bueno, mi posición ética, tras como Navarra haber discutido siglos, menos mal que se acabó, con el asunto de ETA, mi posición ha sido siempre: el fin jamás justifica los medios. Jamás. Entonces, que no condenen nunca un atentado del clan del Golfo, un asesinato de un líder social de un sitio apartado de Colombia, jamás lo condenan los seguidores de Uribe, el Centro Democrático. Eso quiere decir que consienten eso y que les parece bien que el fin justifique los medios, y uno menos. Bueno, ahí empieza una fractura de la conciencia colombiana fortísima, y que tiene difícil solución. ¿Qué más cuestión? Bueno, el asunto del paramilitarismo he sacado a Salud Fernández Mora, tiene un montón de artículos en El Tiempo en los meses de junio, julio, vísperas del referéndum, donde dice un montón de cosas en las cuales voy a entrar. Otra que dice, y que bueno, se lleva la palma de todas, es: en Colombia no hay guerra civil. No hay guerra civil. Hay una agresión de 30.000 terroristas contra 44 millones de colombianos. Eso es la fractura. Es decir, la Unión Patriótica no existe. Los paramilitares no existen. El registro de víctimas tampoco existe. Solo existen los míos. Y míos son todos, además, porque hablo por todos. Bueno, parece mentirosa, indecente su posición, no ella a lo mejor es una buena madre de familia, yo qué sé, pero una actitud moral condenable, rechazable y criticable completamente. Bien, ahí se fractura, evidentemente se fractura la conciencia. La fractura de la conciencia y de la memoria colombiana es más profunda, porque no se refiere solo a los hechos de esta última guerra con las FARC y el ELN, sino que, y esto lo he visto yo en mis cursos, doy clases junto con Rubén
Dalmau damos clase en Colombia, clase de doctorado en la Universidad Libre. Lo veo en los alumnos de doctorado, en los doctorandos. Entonces resulta que en muchas ocasiones yo sé más de historia de Colombia que ellos. Cosa de la que no me enorgullezco nada, pero nada. Y que me da profunda preocupación y tristeza. Por ejemplo, voy a sacar una suerte de tópicos que tienen en Colombia. En Colombia, por ejemplo, Bolívar, para mucha gente Bolívar es un venezolano que es un hombre de armas militar frente al héroe nacional que es Santander, que es el hombre de leyes. Premisa 1. Esa es la primera premisa. Falsa. Bolívar es un señor partidario de abolir la esclavitud y Santander es un defensor de la esclavitud, para que os enteréis en Colombia de lo que defendéis, cada uno. Segunda cuestión. Sí, que es así la cosa. Hay muchos textos de Santander que defiende a sus amigos los terratenientes del Cauca y que dice, bueno, esto económicamente, si queda abolida la esclavitud, esto será un desastre. Bueno, un desastre. Para los esclavos no, evidentemente. Bueno, bien. Se parte de eso en el pasado y luego se dice, la segunda deducción es, como somos partidarios del hombre de leyes, aquí siempre se han seguido las leyes, no se han seguido las armas, y aquí no ha habido golpes de Estado como en otros países, no ha habido esos horribles militares golpistas como en Argentina, Chile y demás, sino que aquí ha habido siempre democracia. Bueno, Melbaruz tiene un libro que se llama Constitución y Guerra en Colombia, que quizá hubiera debido empezar Guerra y Constitución en Colombia, para resaltar la idea, porque no se puede separar una cosa de la otra. Por supuesto que ha habido un desarrollo constitucional, a veces muy interesante, otras no, pero guerra ha habido, guerra desde tiempos inmemoriales, hasta ahora, porque existe la guerra, ya lo creo. Bueno, Colombia es una democracia y es contraria a los golpes militares. Esa autoimagen de Colombia, eso no conocer el pasado de Colombia, ni la realidad colombiana, ni nada. Y eso te lo defiende mucha gente, y se encuentra uno con mucha gente que te defiende este asunto. Por lo tanto, lo de la memoria reciente se apoya también en tópicos y mentiras pasadas, porque eso son mentiras. ¿A usted le gusta el hombre de leyes? Pues le gusta la esclavitud, oiga. Bueno. Vamos a seguir con la memoria fracturada. Entonces, ¿qué ocurre con qué uso? Esto ya lo tocaron, y perdón si repito un poquito, de James y de Melbaruz y también de Sergio Matías. Recurren a la posverdad, lo que hoy se llama posverdad. Yo sigo a Belén Barreiro en un trabajo que he leído hace poco. Dice, bueno, la posverdad no tiene ningún interés en los hechos realmente sucedidos. Él tiene interés en confirmar emociones y tópicos y prejuicios. Es decir, una persona ve confirmados allí sus tópicos y prejuicios y dice, eso es la verdad. Y eso se suma por millones y con imágenes, y esa es la posverdad. Es decir, la posverdad no tiene que ver nada con la verdad de lo acontecido. Entonces, la técnica que siguen los partidarios del no, los uribistas, es una posverdad general. Yo lo asociaba a esto también, si me escucha Uribe me abofetea, pero como no me escucha, bueno, me puedo poner valiente. Bien, yo recordaba horrores la manera de hacer la propaganda de Uribe a Stalin. Stalin, podemos decir que era cruel, asesino, lo que se quiera, pero no tenía un pelo de tonto,
de tonto nada. Y era un maestro de la propaganda. Hacía lo siguiente, por ejemplo, el que se ponía enfrente de él, defendiera lo que defendiera, era aliado objetivo del capitalismo. Es decir, él tenía la razón y claro, el que estaba enfrente era un... Igual él no lo sabía o se creía que defendía otra cosa, pero era un aliado objetivo del capitalismo. Lo cual nos lleva al disparate, porque llamarle a Trotsky aliado objetivo del capitalismo, ni con toda la imaginación del mundo se puede hacer a un anticapitalista semejante capitalista, es que ni torciendo. Pero también aquí entra, que también lo practica mucho Uribe. Una mentira repetida se convierte en una verdad. Santos. Si decimos muchas veces que Santos es castrochavista, Santos no es ni puede ser castrochavista. Santos pertenece a la rosca bogotana, a la oligarquía bogotana total, en cuerpo y alma, incluso con la inversión de sus capitales en el extranjero, Odebrecht y todo eso, pertenece a la oligarquía y que tiene que ver con el castrochavismo, eso, ni él. Y además ha reñido con Maduro. Y le ha criticado bien, yo creo bien, la crítica que hizo al proceso constituyente venezolano era dos cosas. Yo creo que tenía bastantes razones y además era respetuosa con Venezuela. Respetuosa. Las dos, tenía un tono respetuoso con Venezuela. Él, aparte de la rosca bogotana, no es tonto, como nos quieren hacer creer que de tonto no tiene un pelo. Bien. ¿Cuánto tiempo? Bien. Más cosas. Me acaba de decir mi mujer, se te acabó el tiempo. Bueno, entonces se me acabó el tiempo. Objetivamente, acabo ya con esto. Más cosas de la posverdad. Rux prefiere hablar de trauma social. Es un trauma social lo que tenemos los colombianos. Porque como no nos aproximamos conjuntamente a la verdad de lo sucedido, lo que se produce es un auténtico trauma. No podemos ni llamarnos nación de manera cabal. No somos nosotros. Somos diferentes percepciones de la realidad y además una parte de la percepción de la realidad está sectarizada. Está sectarizada por las posverdades, mentiras, resignificaciones, dice Derrus, que están ahí en la discusión. Y yo, como reflexión muy final ya, digo, ¿qué pasará si gana las elecciones el uribismo? Porque yo no me las quiero dar de listo, Dios o quien sea me libre, no quiero dármelas de listo, pero yo el 1 de septiembre, antes del plebiscito, escribí un artículo en Página Abierta donde dije que podía ganar el no, que cuidado con esa seguridad absoluta, porque los veo muy activos, cohesionados, seguros de sus ideas a los del no, y no veo lo contrario, la idea del sí no la veo que tenga la misma fuerza, lo dije antes, y ojalá me hubiera equivocado de medio a medio, claro, pero ¿qué puede pasar si gana la ultraderecha? Porque yo la veo como la veía con el referéndum, cohesionada, fuerte, con los blancos bien definidos, mentirosa, cabalmente mentirosa, pero mucha gente de acuerdo con la mentira, con la posverdad. En fin, ahí dejo mi preocupación. Muchas gracias por vuestra atención y os pido disculpas por no haber hecho caso a mi mujer. Me he dejado muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Vemos, nosotros los colombianos somos unos privilegiados porque hemos logrado llamar la atención a este círculo de especialistas
constitucionalistas y filósofos y jusfilósofos sobre Colombia, ¿no? Somos un tema de investigación, somos un tema de debate y eso pues es realmente pues estimulante para nosotros, ¿no? Que seamos un tema de estudio como el que estamos haciendo justamente en el día de hoy, que el día de hoy es monográfico sobre Colombia. Bueno, muchas gracias. Además, entre otras cosas, entre más conozco Colombia, más estudio Colombia y estudio España, veo las proximidades entre la historia colombiana y la historia española, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño receso para instalar la mesa. ¿Sí? Siguiente.